los que han alcanzado a ver Alemania con Francia. Yo lo he visto en diferido, estimados amigos, soy futbolero también en esta época. Y bueno, ¿qué sucedía con Alsacia y Lorena? Tal vez ustedes tienen la edad de haber visto hay un programa para niños, un programa chileno para niños, lo difundían, no me acuerdo si en Nickelodeon o en Cartoon Network, era 31 minutos, ¿recuerdan? 31 minutos, ese del mono, ¿qué se llama el mono? Tulio Triviño. Bueno, entre los programas que se difundían hace algunos años estaba un espacio que se llamaba El General Latón. Como escuchan, El General Latón, que era una lata, como al estilo de 31 minutos. Pero ¿qué decía? Claro que los niños que veían no tenían idea de lo que estaban difundiendo en realidad de este programa. Era la guerra entre Alsacia y Conservia. Me acuerdo los nombres porque decía, ¿qué capos estos chilenos? Porque es en realidad la guerra franco-prusiana entre Alemania y Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, y por eso sus derivados en el General Latón eran Alsacia y Conservia, los países que estaban en disputa. Bueno, una parte que nos permite graficar que ya existían guerras franco-prusianas. En 1871, en la época de Bismarck, ya se agarraban, y justamente era el territorio disputado, el de Alsacia y Lorena. ¿Y por qué? Porque este territorio tiene carbón y hierro. Es tanto así como nuestro Mutum, cerca de nuestro Mutum, tuviéramos además yacimientos de carbón. Carbón y hierro hacen al acero. Repito, carbón y hierro son la fuente del acero. Y bueno, entonces peleaban por el control del acero en realidad, porque no olviden que uno de los elementos que puede medir el desarrollo de los pueblos, de los estados, de los países, es justamente la producción de acero. Pero además estaba en su auge la exportación del acero, la producción y exportación del acero. Estados Unidos construye los más grandes rascacielos en 1910, 1930, el Empire State es de 1930 aproximadamente, y se utilizan enormes cantidades de acero de construcción. Entonces tenía gran demanda el acero a nivel mundial, y bueno, los países quieren tener ese rédito, quieren tener esa participación. Todas las guerras se libran por aspectos económicos, no son por aspectos ideológicos, como nos pudieran hacer creer. Unos eran comunistas y otros eran fascistas, y por su ideología fueron a la guerra. No, las ideologías solo son acompañamientos discursivos a las decisiones económicas. ¿Qué quiero decir? Que la ideología no es nada más que un conjunto de palabrería para tratar de justificar algo. Es como si, no sé, una pareja existiera y uno de ellos, el varón, es un borrachín y llega todos los días, bueno, en época abierta, llegaba borrachín y decía, para justificar aquello, es que me quiero divertir. Eso es simplemente una excusa, ¿no? Es una excusa porque él pudiera llegar a su casa normal, pero no lo hace porque tiene algún motivo y quiere divertirse, y no es excusa de que quiera estar ebrio todos los viernes, pero normalmente hay, y los países también encuentran, y los grupos políticos pretenden encontrar también en la ideología supuesto resguardo, supuesto fundamento para lo que hacen. Ningún partido, a decir político, me estoy organizando para asaltar las arcas del Estado. No, ninguno de ellos. Todos van a buscar que el bien común, el proceso de cambio, el cambio nacional, el nuevo horizonte. ¿Se han dado cuenta que ninguno de ellos dice lo que en realidad quiere? Pero bueno, del mismo modo, ese actuar a nivel internacional llevó a que tengan estas guerras. Ya habían tenido un conflicto por Alsacia y Lorena en 1871 con victoria alemana, pero estamos en 1914. Para 1914, la situación en los diferentes países también había variado. Los diferentes países estaban en plena controversia respecto a esta guerra, respecto a la posesión de estos territorios, respecto a lo que debe constituir un escenario internacional. Pero habían existido en Europa, que es tan... Europa en realidad es pequeña en comparación a América, ¿cierto? Y los países en realidad son pequeños en comparación a América. De hecho, en nuestro país puede caber fácilmente Francia y España juntas, y un poquitito más podemos tener.
Así de grandes son los países en Latinoamérica o en América. Claro que no nos percatamos de ello, porque bueno, tenemos inmensidad de territorio que no le damos mucha importancia. En cambio, en Europa los países son relativamente pequeños, y como son pequeños, como un mosaico chiquitito, si quieren un rompecabezas chiquitito para esta época, pues cada uno de ellos había sabido tener diferentes políticas de alianza. Unos se aliaban con otros, otros estaban enemistados con otros, y a veces el amigo de uno no siempre era tu amigo, era amigo de tu enemigo, no sabías, había una política de diplomacia secreta. Bueno, ¿qué ocurrió? A raíz de esa política de diplomacia secreta, lo que ocurrió es que Alemania ya estaba armada y estaba lista para la guerra, pero necesitaba un motivo. Y el problema es que Alemania prusiana, que es una parte contendiente, era aliada del imperio austrohúngaro, otro imperio. Austria y Hungría eran un imperio, hoy son separados. Austria es un país, Hungría es otro país, pero para ese momento eran juntos. Y lo mismo, el Imperio Otomano, Turquía, no es la Turquía que hoy conocemos, no. Además, incluía este Imperio Otomano grandes extensiones de lo que hoy son dominios del Imperio Otomano, son Irán, Irak, y estamos pues ante la conformación de un bloque. El bloque se llamaba la Triple Alianza. La Triple Alianza estaba conformada por la Alemania prusiana, por el Imperio Austrohúngaro y por el Imperio Otomano. ¿Qué les parece? Esos tres eran la Triple Alianza. Alemania, Austria-Hungría y Turquía, básicamente, porque el Imperio Otomano era Turquía y sus zonas de influencia. Y al otro lado tenían pues a la Triple Entente, así se llamaba también, conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Rusia, sí, en principio estuvieron aliados Inglaterra, Francia y Rusia. Recordemos que para 1914 todavía Rusia era zarista, no era comunista, ni mucho menos, y entonces tenía intereses en Europa y estaban contendiendo. Todo se genera por el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Felipe de Austria. En 1914, en junio, le asesinan en Sarajevo, dan muerte al archiduque Francisco Fernando de Austria, y bueno, ya tienen los alemanes el pretexto para pedirle a Serbia que les entregue inmediatamente al asesino. Se identificó al asesino, era un estudiante, para el colmo comunista, si quieren, y que no quería entregarlo a Serbia por una razón, no porque que lo protegía ni mucho menos al estudiante, sino por una razón de soberanía. Al final un crimen, un delito se había cometido en su propio país, y bueno, tendrían que intervenir las autoridades serbias, el Ministerio Público, su Ministerio Fiscal, para acusar, sus jueces para llevar adelante la causa y en su caso condenar al autor o presunto autor, en fin. Pero Alemania era bastante prepotente para ese momento. Hoy se hace a conocer ante la humanidad como un país culto y desarrollado, que no dudamos que lo es, pero también fue un país torpe, intolerante en dos ocasiones, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y es así que sin desenfreno alguno, la Alemania prusiana conmina a Serbia que en 24 horas le entregue al presunto asesino, para que Alemania se encargue de ejecutar justicia respecto al asesinato del archiduque de su aliado. Ni siquiera Austria y Hungría estaban reclamando que tendrían que ser las víctimas porque el archiduque era Fernando de Austria. No, los alemanes, que eran sus aliados, dirían: nosotros queremos inmediatamente y 24 horas. Y obviamente Serbia no se deja, porque por más país pequeño y realmente chiquitito que es Serbia, y luego en 1992, 1995 han tenido una guerra entre esos países realmente chiquititos. Ya no podemos decir países, son pues que ciudades-estado, municipios-estado, son tan chiquititos, ¿no? En 1992, 1995 existe una guerra entre Croacia, Serbia, Bosnia. Pero bueno, estamos todavía en 1914, así de chiquitito que es, y un ratoncito prácticamente, y un león que era Alemania le dice: tienes que darme o te voy a declarar la guerra. Pues Serbia hace lo que debe corresponder a cualquier estado soberano. Dice: no les vamos a entregar, señores alemanes,
nosotros le vamos a procesar por nuestras autoridades. Entonces Alemania da el grito al cielo y le declara la guerra. Así, no tiene ningún escrúpulo semejante Alemania, semejante poderío de declararle la guerra a Serbia. Pero lo que no sabía Alemania, o tal vez no sabía, era que Serbia era, además decíamos de esta política de la diplomacia secreta, que Serbia era amiga, había suscrito tratados defensivos con precisamente Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces tenía una política de alianzas que inmediatamente ha invocado Serbia, ha dicho a los países aliados, les ha dicho, me quiere invadir Alemania. Entonces lo que hace es Inglaterra, Francia y Rusia le declaran la guerra a Alemania, y ahí se conforman, como habíamos dicho, los dos bloques, el bloque de la Triple Alianza y el bloque de la Triple Entente, y llevan a la humanidad enterita en 1914 a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, que dura hasta 1918, el 11 de noviembre de 1918, después de 4 años, más de 4 años, porque la guerra comienza en junio de 1914 y concluye en el armisticio del 11 de noviembre de 1900. Los contendientes se masacren, se desgasten. Es más, cuando se declara Estados Unidos neutral, puede comerciar con los dos bloques, no se hace ningún problema, pero en algún momento tiene que definir su situación y lo hace faltando un año antes de que concluya la guerra. Recién Estados Unidos entra a la guerra a fines de 1916, prácticamente faltando un año y un poquito más para la conclusión. ¿Y por qué entra la guerra? Estando en América, no tendría por qué involucrarse en una guerra europea, además que su presidente Woodrow Wilson había prometido para ser electo que no intervendrían en el conflicto europeo, pero nomás intervienen buscando los ciertos pretextos de que le habían unido a Lusitania, en fin, tienen pretextos por los cuales entrar a la Gran Guerra. Pero ¿por qué? Para estar en el bando ganador e imponer el orden. Pero aquí vemos una guerra por la distribución de mercados. Es como si en un mercado, ya vemos un mercado de calle Rodríguez, ahí es un mercado, ya hay vendedoras, ¿no?, que conocemos, hay una señora que tiene verduras, otra que tiene choclos, no sé qué productos puedan tener, pero ahí cómodamente otra señora quiere venir y asentarse. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir una verdadera guerra, la van a expulsar a esta señora. Igual no le permitían a Alemania tener acceso a las colonias, y menos a las colonias de mercado importante. Y por eso es que en el fondo se va a la guerra, es una guerra de distribución de mercado. Repito que lo ideológico no manda a las relaciones políticas, o sea, lo ideológico es una inventiva, simplemente para tratar de convencer o legitimar o alcanzar de tener algún rédito o algún sustento que legitime algún hecho interno a nivel de política interna o externo, como este caso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Después de la guerra ya habían sido derrotados los alemanes. Estamos en la Primera Guerra Mundial y todavía no habían los nazis. El partido nazi no había existido. Quienes condujeron la guerra fueron todavía los resabios del viejo Estado prusiano, de los viejos emperadores Kaiseres. Estábamos todavía en ese. Pero ya el ejército desmovilizado y de verdad no fue claramente derrotada Alemania en lo militar. Eso hay que ser también sinceros. En algunas partes, incluso Alemania estaba victoriosa en algunas partes de la línea de la guerra, de la línea de fuego, pero claro, en otras decidieron sus jerarcas ya no proseguir la guerra porque se les acabó también el dinero. Y ahí pues su odio, de ahí viene el odio contra los judíos, porque los judíos dijeron muy bien, dueños de los bancos, ya no vamos a financiar la guerra, porque estaban en el bando alemán hasta ese momento los judíos. Y las guerras no son contra los judíos, la Segunda Guerra Mundial no ha sido contra los judíos, queridos amigos, eso solamente nos muestran las películas, que la Segunda Guerra Mundial, la que viene luego, ¿no?, contra los judíos porque eran malvados y perversos, les ponían pijamas y los convertían en los hornos crematorios. No, si hacemos números, la Segunda Guerra Mundial, no esta, la siguiente guerra, la que viene, ha sido contra el comunismo, sí, contra la Unión Soviética. Hubieron 30 millones de muertos del bando soviético, 30 millones. Y en cambio, ¿cuántos judíos han muerto? 6 millones. No dudamos que también han habido muertos y ejecutados judíos. Pero si hacemos, pues es
abismal la diferencia y nos demuestra que en realidad Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ya como gobernante alemán, tuvo un frente, el Frente Oriental contra Rusia, en el punto central. No fueron los judíos entonces el objetivo de la Segunda Guerra Mundial. Pero rebobinamos, estamos nuevamente en la Primera Guerra Mundial. Tras de la derrota, si queremos llamar así, de la Primera Guerra Mundial, un ejército desmovilizado, un conjunto amplio, además de fuerza de trabajo que había estado convertida en soldados, pues tiene que retornar y tratar de trabajar. Pero el Tratado de Versalles que se le impuso a Alemania en junio de 1919, el Tratado de Versalles fue realmente duro. Le obligaba se le declaraba como agresor a Alemania, sí, Alemania. Y como producto, además de Alemania, al declarar agresora, tenía que pagar altísimos costos de guerra a los países que habían sido vencedores, y particularmente a Francia. Entonces, Alemania tenía que pagar el daño que había ocasionado, pero además entenderán que una guerra pues no deja ladrillo sobre ladrillo. Durante 4 años y medio de guerra y con bombardeos aéreos, que aunque incipientes, pero existieron, la economía alemana llegó a colapsar. Entonces, por una parte, no tengo bien construida mi casa, está derruida, pero por otra parte, tengo que además construir la casa del vecino. ¿De dónde me va a alcanzar el dinero si no tengo? Entonces, eso llevó pues a una situación económica y social desesperante después de la Primera Guerra Mundial. Y en esta situación desesperante después de la Primera Guerra Mundial, pues surgieron posturas importantes, posturas políticas extremas en la Alemania postguerra de la Primera Guerra Mundial. Por una parte el socialismo y por otra parte el nacionalsocialismo, liderado luego por Hitler. El socialismo, el comunismo. ¿Por qué encontrar fábulo y fortalece el comunismo en Alemania? Porque había tenido éxito en Rusia. En Rusia, ¿qué había sucedido? Recuerdan que ha sido uno de los aliados de la Triple Entente inicial, además de la Primera Guerra Mundial. Lo que había sucedido es que su estructura política de Rusia, una estructura zarista, tenía un enorme ejército prácticamente de campesinos. Muy poco industrializada era la Rusia zarista. Entonces los alemanes llegaron a pactar, esto es súper interesante, los alemanes llegaron a pactar con los comunistas rusos, Lenin. ¿Y qué es lo que hacen? En plena Primera Guerra Mundial, no estamos hablando después, en plena Primera Guerra Mundial, en octubre de 1917, los alemanes logran que el ejército ruso se amotine, el ejército y la marina rusa se amotinan contra sus conductores políticos. Ya no quieren estar sometidos al zar. ¿Para qué vamos a pelear por el zar? Más bien somos comunistas. Se entenderá que la revolución rusa fue un alto hecho de traición a su patria. Sí, en plena guerra decidieron ya no estar enemistados con Alemania, hicieron un armisticio con Alemania y tomaron el control del poder, auspiciados por Lenin y sus muchachos, los comunistas. Eso es la revolución rusa. Por eso es que Alemania tuvo la habilidad de neutralizar a Rusia de esa manera. Pero el socialismo, el comunismo eran un referente ya internacional. Claro, de semejante país como es Rusia, el gigante, se ha convertido en comunista, socialista, y quería repetir eso en Alemania y otros países. Pero por otra parte le salía al frente el nacionalsocialismo, un partido de extrema derecha, liderado por Hitler y también sus amigos. Y ambos bandos tenían pues a excombatientes de la Primera Guerra Mundial, excombatientes de hace días, no estamos hablando de antiguos excombatientes. Hace muy pocos semanas o días había concluido la Primera Guerra Mundial. Entonces se daban literalmente las calles, se peleaban. Entonces entendieron los jerarcas alemanes, todavía estaban las autoridades monárquicas, ya eran los momentos de la agonía de las autoridades monárquicas del Kaiser alemán. De hecho, ya estaban en sus últimos momentos de gobierno. Entonces entendieron las autoridades que no se podía ceder paso al comunismo, pero tampoco al nacionalsocialismo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Convocar a una gran
Asamblea Nacional Constituyente. En 1919 convocaron a una gran Asamblea Nacional Constituyente a efectuarse en la ciudad de Weimar, en Alemania, y para establecer un nuevo régimen político. Esta constitución va a ser de tendencia socialdemócrata, así se le conoce al Estado Social de Derecho. Repetimos, el Estado Social de Derecho no es un Estado socialista, pero tampoco es un Estado liberal. ¿Qué es? Es un híbrido, está entre el Estado liberal y el Estado socialista. Lo que quiere decir es que no deja de ser liberal, pero le impone ciertas reglas de limitación para que no sea tan rebuscado el liberalismo. Entonces estamos ante ese periodo en que, encuentra total estímulo el discurso socialdemócrata, y es así que bajo el auspicio de entendidos comentaristas de esa materia, Hugo Preus se le encomienda. Mucha importancia le damos nosotros a Hans Kelsen, pero en realidad el ideólogo de todo esto de la jerarquía normativa es Hugo Preus. Sí, también austriaco y correligionario de Hans Kelsen, solo que Kelsen tenía mayor habilidad de lenguaje y de difusión. Por eso es que Kelsen se lleva en realidad el rédito que tendría que ser mínimamente compartido, cuando en realidad es reconocido como autoría a Hugo Preus, que es el que en realidad proyecta una constitución que fue aprobada el 11 de agosto de 1919 en la ciudad de Weimar, Alemania, que establece un régimen social. Estamos dentro del constitucionalismo social, repito, no es socialista, porque no impone la dictadura del proletariado, no impone los proletarios al gobierno, que sería un socialismo, no. Impone un límite, un conjunto de límites al Estado social. ¿Y cuáles son las características de limitación al Estado social que impone la Constitución de Weimar? La Constitución de Weimar establece limitaciones al liberalismo, establece derechos al constitucionalismo liberal, pues le incorpora derechos sociales, un conjunto de limitaciones que le pone. Ya dice, muy bien, no va a ser un constitucionalismo liberal amplio, sin control, no, límites, regulación del Estado, intervención del Estado, que ya no va a haber más liberalismo puro y simple en Alemania, va a intervenir el Estado en aspectos sociales. Los mencionados derechos sociales implicaban la protección de la masa laboral. Ojo, que Alemania, esa sí tenía industria, por tanto, esa sí tenía proletarios. Ese país sí tenía proletarios. Los países que no tienen capitalismo no tienen proletarios. Pero los países altamente industrializados como era Alemania, ellos sí tenían proletarios, pero además proletarios que estaban en la guerra como soldados. Entonces deciden proteger a su masa laboral de proletarios, otorgándoles salarios. La jornada máxima de trabajo conseguida en Estados Unidos se va generalizando por las 8 horas de trabajo. Ya tienen derecho a la sindicalización y derecho a la huelga. Sí, impuso además un sistema de protección social a corto y largo plazo. Aquí estamos hablando de la protección de la seguridad a largo y corto plazo. Ustedes, cuando lleven la materia de seguridad social, seguramente nuestros diferentes docentes van a estar presentes. La doctora Nancy Tufiño, que a quienes ustedes están, les recomiendo, tomen la asignatura, porque ella brinda la misma desde el punto de vista técnico y no teórico. Nosotros los técnicos estamos contra los teóricos, porque los teóricos en realidad no son abogados, son disertantes del derecho, por eso es que pueden especular muchas cosas. En cambio, en los conceptos técnicos son los que les van a permitir a ustedes trabajar. La doctora Tufiño es de las más destacadas profesionales y principalmente técnico. ¿Y qué significa esto? Saben calcular los aportes, cuánto les corresponde en el régimen de seguridad social. Y en el régimen de seguridad social, les recomiendo tomen seguridad social con la doctora, ¿no? En el régimen de seguridad social, en todo sistema existen las prestaciones de largo y corto plazo. ¿En qué se diferencia? Las prestaciones de largo plazo son las pensiones. Siendo de largo plazo, pues los quienes van a estar acogidos al sistema de seguridad social a largo plazo, vamos contribuyendo a un sistema de ahorro. En nuestro caso tenemos un sistema de ahorro. Nos descuentan de nuestros salarios cierta cantidad de dinero y eso va a una cuenta que se llama cuenta previsional en nuestro sistema. Estoy hablando de nuestro sistema. Es a largo plazo porque cuando nos llegue la edad para la jubilación,
pues uno tendrá los 65 años y los aportes necesarios y dirá, basta de trabajar por ley, responda a ocupar mi puesto a otra persona que ocupe porque es nombrado, ¿no? Y todas las personas somos servidores públicos cuando estamos en trabajadores y estamos en una empresa. Más nosotros, yo nomás tengo que ser hasta que sea viejito y esté en los últimos 10, voy a seguir siendo docente. No. Hay que respetar el régimen de prestaciones a largo plazo. Y además hay que en algún momento pues disfrutar de la vida con tanto trabajo que tenemos. Jóvenes, aprovechen este momento, porque una vez que tengan título y piensen que han alcanzado la gloria, están poniendo, ¿no? Dicen, quítele la piedra, ¿cómo era? Quítenle la piedra de la vergüenza y colóquenle la piedra de la victoria, que es más grande. Así más o menos es el hecho de titularse. Porque en el ejercicio profesional, y ustedes van a ver que con el tiempo, no va a haber mucho tiempo para otras actividades que no sea dedicarse a la actividad profesional. Muchas veces van a ver pasar el tiempo y su familia, su esposa, o las chicas, su esposo, las guaguas que vienen, los bienes que de pronto se van a hacer, y uno ya se ve con los años diciendo, caramba, qué rápido se ha ido, y esperar la jubilación. La jubilación entonces se proclamó en el régimen de la Constitución de Weimar. Hoy tenemos en Bolivia un régimen de prestación a largo plazo. Sí, tenemos un sistema de jubilación constitucionalmente reconocido. A ver, ¿en qué parte de nuestra Constitución están jóvenes que se tiene derecho a las prestaciones de seguridad social? A ver, busquen. Ustedes ya son los que dominan la Constitución, me van a enseñar. Adelante, por favor. Busquen, les doy la palabra. Doctor, buen día. La sección 2 de nuestra Constitución Política del Estado habla de la seguridad social. Lea como abogada. Artículo, nosotros no hacemos sección, capítulo, artículo. A ver. Adelante. Doctor, se encuentra en el artículo 45. A ver, lector. Parágrafo primero, en el cual nos señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Muy bien, está ahí bien, excelente. Así, preciso, sin darle mucha vuelta, y lectura abogado. Cuando me leen el capítulo, sección, este es auditor, porque así leen los auditores. Nosotros somos abogados y vamos directo al artículo. Es más, en audiencias, al juez, señor juez, la palabra, el artículo 46 de la CPL, ya de memoria, ¿no? Hasta en clave hablamos, ¿no? Porque ya estamos formados de esa manera. Y como notarán, las prestaciones de seguridad en el largo plazo, que es pensiones, es decir, la jubilación, fueron establecidas bajo el sistema alemán. ¿Qué les parece? ¿Ya? Y en el corto plazo, seguridad de salud. Hoy la salud es un derecho de las personas. ¿En qué artículo de la Constitución está el derecho a la salud que tenemos las y los bolivianos? ¿En qué artículo de la Constitución está el derecho a la salud? Artículo 18, doctor. A ver, lectura. Artículo 18, parágrafo primero. Todas las personas tienen derecho a la salud. Entonces, proclamamos el derecho a la salud y además el régimen social en el corto plazo. Toco madera. Entonces, ¿qué va a ir? Va a ir al médico, probablemente a la Caja Nacional de Salud, que es realmente una catástrofe. Después de esta pandemia vamos a dar cuenta bolivianos con la Caja de Seguridad Social y con el sistema de seguridad social. Es el colmo que en la Caja Nacional de Seguridad continúen haciendo memorándums a máquina de escribir y con papel carbónico y papel copia, que ustedes no lo conocen. ¿Cuál es el papel copia? Es una especie de papel delgado, se le conoce como papel seda. ¿Y por qué se hace con eso? Porque se pone papel, por ejemplo, el bond, el papel carbónico, que continúan haciendo cartas, documentos y memorándums a máquina de escribir. Y uno dirá, ¿y por qué no se moderniza? Y caso de la Caja de Salud inherente tal
presidentes de construir hospitales, servicios de salud, hasta anchitas, y hacían el derroche de plata de los bolivianos, y en la parte operativa, los sujetos de la Caja Nacional de Salud, quienes conducen y administran, no, vamos a saldar cuentas con ellos, estimados amigos, para poder ajustar cuentas con esto que surge del constitucionalismo social. Miren, nos dan, no, ¿y por qué querían una caja de seguridad y prestaciones de jubilación, rentas también para personas con discapacidad? Porque habían tenido gran cantidad de huérfanos, de personas con discapacidad, personas sin techo, personas que necesitaban pues un resguardo del sistema adicional y que fue establecido en la Constitución de Weimar. Está pleno constitucionalismo social, ¿qué les parece? Entonces, las características, la protección de la familia también fue un hecho que promovió la Constitución de Weimar. La familia, ¿por qué? La familia, la maternidad, los huérfanos. Oiga, después de la guerra quedaron muchos huérfanos. Entonces se crearon orfanatos, casas de acogida, se resguardó la maternidad. ¿Cuántas más quedaron en gestación? Qué terrible situación, y sin trabajo. ¿Qué ha debido ser Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Estamos en la Primera Guerra Mundial. Se estableció la intervención del Estado en la economía, salud, educación y trabajo. Eso quiere decir que el Estado no va a dejar pasar y hacer. Dejar hacer y dejar pasar ya fue extinto. Aquí el Estado interviene, regula la economía. Y además, como todos los ensayos que estuvieron, el Estado tenía que intervenir en la economía, pero por el hecho de la economía, pues, ya que eso sí, el día en Alemania tenía, pero gran problema, gran problema respecto a lo que iba a tenerles en lo económico. ¿Qué quiere decir inflación? El incremento sostenido de precios, y lo que quiere decir que el papel moneda ya no servía para nada. Sí, ya no servía para nada. ¿Por qué? Porque no tenía resguardo. Cuando un papel moneda, una moneda, no alcanza credibilidad, como fue el caso de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de la primera, repito, entonces no vale nada su moneda. Nadie la quiere. ¿Cómo tener? Bueno, tuvieron que pasar penurias, hambre, pero ¿quién también les imbuyó a la guerra? Ellos nomás se hicieron a los machitos y fueron a la guerra. Y le sucede lo que le sucedió a nuestro amigo Tinku, ¿no? Que va, él se quiere pelear y después lleva la peor parte. Bueno, así nomás es. Quien lleva pues la peor parte pues tiene que asumirla, valientemente tiene que asumir, y el derrotado que tendrá que pagar pues, con los costos de guerra, y después de la guerra pues tendrá que sufrir los efectos de la guerra, que son la pobreza, el hambre. Entonces el Estado tenía que intervenir en la economía para controlar la hiperinflación que tenía Alemania. En lo político se estableció un régimen federal con facultades de estados federales. Alemania encuentra por primera vez entonces un régimen federal, y notará que ya aquí es el fin, el caput, podríamos decir, la caída del concepto monárquico. Ya deja de existir, de hecho, la monarquía, el Kaiser deja de existir en Alemania. Sí, se establece una república democrática con estados federales. Se hizo énfasis en las competencias del presidente del Reich, Estado, ¿no? Por lo que años después permitió, pero claro, ellos dijeron, vamos a hacer de esta manera. Lo que no tomaron en cuenta es que un ambicioso ex soldado de la Primera Guerra Mundial, bastante resentido por la guerra, pero además bastante furioso en el discurso, Adolf Hitler, logró el poder, y sobre la base de la propia Constitución de Weimar estableció un Estado nacional socialista. ¿Qué es eso? Hitler no era trabajador alemán, sí, aunque no me crean, su partido era trabajadores alemanes, así era el nombre. Era un trabajadores alemanes. Parece increíble a estas alturas de
Por eso, la Constitución de Weimar tuvo duración hasta 1933, ya cuando estuvo en el poder Adolf Hitler, si bien no la derogó, simplemente no la aplicó, punto. No tuvo necesidad de derogar la Constitución, no podía hacerlo además, como en el cargo de canciller que fue designado, no necesitaba además aquello, simplemente dejó de aplicar la Constitución. Es tanto así como decir, bueno, ahora no aplicamos la Constitución, muchachos, es mi derecho humano no aplicar la Constitución. ¿Dónde habré escuchado aquello? En alguna ocasión he escuchado aquello. Entonces ya tenemos una de las fuentes también del constitucionalismo social. Y la otra vertiente nos viene de la Constitución de la Segunda República Española. En 1812, como ustedes bien conocen, en España se proclamó una república, la primera república que estuvo en España, que luego fue objeto de destitución de las monarquías. En 1931, ya en el siglo XX, nuevamente se aprobó, esta vez una segunda república, producto de una efervescencia social, pues que si bien España había sido un partícipe directo de la Primera Guerra Mundial, pero bastante afectado con que los países europeos ya no compraban productos españoles. ¿Y por qué? Porque no plata, no tenían divisas como para comprar productos a España y otros países. Entonces no hubo España, o se redujo más. Antes se redujo la actividad económica, tuvieron gran parte de discurso y popularidad de estos del Frente Popular Republicano, un frente izquierdista, que ganó las elecciones en 1931 y proclamó un sistema político social, inclinado al socialismo inclusive. Sí, ellos tenían una idea de que el socialismo era lo mejor, bueno, esa idea que proclamaba, y además en la España tradicional y clásica, pues eran, recordemos, hasta con un concepto colonial, y tenían colonias en el norte de África, en Marruecos, continuaban con colonias en las Canarias, seguían teniendo dominios coloniales los españoles. Es en España en que se visualiza una pugna directa entre el socialismo del nuevo gobierno republicano, con tendencias comunistas, ¿sí?, y al frente, y anarquistas además, y al frente tenían al fascismo, la Falange Española, que era conservador, monárquico, promonárquico, en realidad monárquico en el fondo, porque constituye todavía el gobierno de los Borbones, aunque sea nominal, pero los reconstituye, y en muchas relaciones con la iglesia, de esa iglesia, pero católica, de esa iglesia, en que los sacerdotes, los curas eran malvados. Sí, a esa idea, a ese lineamiento pertenecía Francisco Franco y la Falange Española, dos polos entonces que en realidad eran un campo de experimento de las dos tendencias de Europa, del fascismo italiano, nacionalsocialismo alemán, unificados por una parte con la derecha, y al otro lado el comunismo del ala republicana con los soviéticos. ¿No? Entre 1936 y 1939 se libró la Guerra Civil Española, una guerra civil que tuvieron los españoles, que hagan hermano con familia, el popular y el falangismo, Franco de un golpe de Estado y se enfrentaron militarmente. Por un lado apoyó a la República de la Unión Soviética y al otro lado apoyó a Alemania e Italia frente. Así es como fue un campo social. Notarán, todos los partos de los derechos que van a existir son con sangre. En México, una guerra que ha desangrado al Estado mexicano. Alemania, la Primera Guerra Mundial que le ha dejado destruida con mucha sangre, y ahora estamos en la Guerra Civil Española, de la Segunda República Española. La Constitución de la Segunda República Española, ojo que hasta cambian de colores. La tradicional española, bandera española rojo, amarillo y rojo, es sustituida por la rojo, amarilla y lila. Es que no sé por qué los amigos comunistas les gusta cambiar hasta los símbolos. Hoy también en Bolivia le han cambiado de símbolo, ¿no? Y casi vamos a una guerra civil por nada más. Guerra civil. Que bueno, hace no mucho que ha existido. Pero bueno, son fanáticos, fatigadas. ¿Qué podemos hacer con los fanáticos?
1931 de la Segunda República Española. Es el régimen de autonomías, repito, el régimen de autonomías regional y de ayuntamientos, a las que se le asignaba competencias expresas. Esto surgió por la existencia de fuertes corrientes autonomistas e incluso separatistas. Hace 3 años nomás estaba la Cataluña nuevamente por separarse, ¿se acuerdan? Messi ya no hubiera jugado en la selección, bueno, no Messi ya no hubiera jugado en el Barcelona de España. Messi hubiera jugado en el Barcelona, no sé, ese es el país de la Cataluña, suponemos que hubiera tenido ese nombre, o el País Vasco, que también quiere separarse. En España existe esa tendencia de no estar unidos, quieren separarse. Unas tendencias. Sirven también. Doctor, se le entrecorta mucho. Estoy entrecortado. Bueno, a ver, vamos a tratar de... A ver, ¿qué pasa si estoy...? No se puede escuchar bien. Ay, qué problema, no, debían decirme en su momento, pero bueno, tal vez es porque me están mandando, estoy utilizando la otra línea, vamos a bloquearla. Sí. Tenemos un montón de cosas que me habían estado llegando. Mil disculpas, jóvenes. Les voy a pasar, de hecho, la diapositiva, pero también es importante entender en consiste el aporte de la Segunda República Española. Consiste en el concepto autonomías. Autonomías. Ahora les voy a dar una pequeña tareita para el día martes. A ver, puntita, ¿cómo les ha ido con su ayudantía del día, la auxiliatura del día sábado? ¿Han pasado, no han pasado? A ver, infórmenme, jóvenes, ¿cómo estuvo nuestro auxiliar? Doctor, buen día. Sí, pasamos con el auxiliar. Nos habló sobre los derechos de los hombres, también sobre la demanda de Marbury. Y sí, estuvo interesante. Sabió explicar muy bien. Supongo, está bien, gracias, porque miren que yo he entrecruzado con él y me ha pasado lo que avanza, pero no hay mejor controlador que los propios estudiantes. Son los estudiantes los que dicen este joven lo está haciendo bien o mal, o incluso el docente lo está haciendo mal o bien. Estamos formando nuestros nuevos docentes. Entenderán ustedes que los auxiliares del docente son las canteras de las cuales van a surgir los docentes que van a hacerse cargo de 10 años, por ejemplo. Ellos van a ser los que estén a cargo de estos puestos. Yo en su oportunidad también he sido auxiliar de docente. Pese a que luego pasamos clases de formación docente, no son nada más que el complemento y formalización de lo que uno tiene vocación. A veces algunas personas tenemos vocación de la enseñanza. Y bueno, les deseamos la mayor suerte a nuestro amigo auxiliar y a ustedes también. Les voy a pedir que para este sábado me repasen las 10 enmiendas con nuestro amigo auxiliar. Para eso le voy a pedir a nuestro colega auxiliar, a nuestro amigo auxiliar más bien, puedan repasar con ustedes las 10 enmiendas de la Constitución norteamericana. Eso le voy a pedir para este sábado. Pero bien, en el tema de la tarea que les estoy dando para el día martes, lectura, y si pueden apunten, alguien. Quisiera puedan comparar las competencias que tiene la Constitución de la Segunda República Española, la de 1931, con el régimen de autonomías, en las competencias de autonomías, con la actual Constitución boliviana, la del 2009. Eso les voy a pedir. Porque ese es el principio aporte que hace Doctor, otra vez se le perdió. Doctor, se me cortó. Doctor, no se me escucha. Es un problema realmente el que me colocan. Sin embargo, les doy nuevamente la lectura. ¿Me escuchan, queridos jóvenes? Ahora sí, doctor. Bien.
para el martes, por favor, para el día martes, lectura, y si puede alguien apuntes, de contrastar las competencias autonómicas de la Constitución de la Segunda República Española de 1931 con la Constitución boliviana del 2009 en cuanto a las competencias de las autonomías. Veremos si se aproximan, si son más o menos similares. Lo que trato de probar es que la fuente de las autonomías bolivianas, como redacción, se encuentra en el régimen constitucional español de la Segunda República. Eso es lo que quiero probar, estimados amigos. Y para concluir este tema, porque sé que estamos con mala conexión, para la siguiente semana voy a buscar otra línea de estar conectado y le voy a pedir a mis clientes que no sean así tan poco tino, ¿no? De mandarme ahí y siguen, caramba, ¿qué problema que tengo? Yo siempre les digo que tengo clases en la mañana, pero la gente no entiende, y a ustedes les va a pasar, la gente quiere que se solucione su problema, y ahora más para mí solito el abogado. Así son las personas, ¿qué podemos hacer? Bien, entonces concluimos este tema diciendo que estos derechos de la existencia digna de trabajadores, el servicio de cultura y educación laica, ya se repite lo que había tenido la Constitución Vidal mexicana de 1917, el referéndum para aprobar las leyes o cartas en el Parlamento, administración del Estado a través del presupuesto anual. El presupuesto anual es una regla administrativa que hoy tenemos en Bolivia y ya había existido en el régimen mexicano y luego en el régimen español. Y el establecimiento de un tribunal de cuentas, la Contraloría del Estado, es una idea que se acuña en el constitucionalismo español. Entonces, principalmente, sin embargo, el aporte es el aporte que tenemos de autonomías. Así que les voy a pedir contrastar, por favor, el régimen de autonomías de la Segunda República Española en la Constitución de 1931 con el régimen que tenemos en nuestra Constitución. Lo del sistema, la inestabilidad de la red que tenemos. Queridos amigos, yo me despido con eso, les hago un saludo cordial, muy buenos días, hasta el día martes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias por la